Bueno, buenas tardes, me presento, mi Víctor Rivero. Bienvenidos a mi charla TED, Aprender lento en una sociedad que corre. Les abro paso a mi charla con la introducción que tiene como título El peso invisible de la prisa. Nosotros como seres humanos vivimos apurados para estudiar, para trabajar, apurados para tener éxito, apurados incluso para ir a descansar. El mundo moderno a día de hoy tiene siempre un sonido en la cabeza, siempre un pensamiento, el tic-tac del reloj, recordándonos que el tiempo es dinero, que el valor está en la rapidez, que quien no corre se queda atrás. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el aprendizaje, el real aprendizaje, ocurriera solo cuando bajamos un poquito la velocidad? Hoy yo quiero que ustedes junto a mí pensemos en esto, en cómo aprendemos, en qué perdemos cuando corremos y en lo que podríamos recuperar si nos atreviéramos a ir un poquitito más lento. Porque aprender lento no es una falla, para nada. Es una forma de entender, de conectar y de vivir. No sé si ustedes han escuchado de casualidad el mito del rápido es mejor. Desde pequeño nos enseñaron que, por mi parte, mis padres me enseñaron que desde pequeño el que llega primero gana. En la escuela el que levanta la mano más rápido es el más inteligente. En el trabajo el que responde primero es el más eficiente. Lamentablemente así crecí yo, creyendo que la rapidez era sinónimo de valor y que la lentitud era sinónimo de debilidad. A día de hoy yo pienso que esa lógica tiene un pequeño defecto, un pequeño problema, y es que no todos aprendemos al mismo ritmo, ni todos aprendemos de la misma manera. Algunos se entienden rápido pero olvidan pronto. Algunos se entienden muy lento pero guardan y retienen esa información para siempre. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que al intentar aprender algo nuevo se frustran porque sienten que no les va muy bien, sienten que va muy lento, a un ritmo más lento que el de los demás? A mí siempre me ha pasado. ¿Y a cuántos de ustedes les han dicho, eres muy lento, te demoras demasiado? Esa presión deja marca, lo digo por experiencia propia, porque no solo afecta el cómo aprendemos, sino el cómo vemos al resto del mundo, el cómo nos vemos a nosotros mismos. Les quiero hablar de la velocidad y la autoestima. Cuando un niño o una niña sienten que aprenden lento, muchas veces piensan que es tonto. Pero no es tonto. Solo tiene un ritmo distinto al de los demás niños. Y eso es algo que el sistema educativo lamentablemente no sabe respetar. La escuela mide tiempos, no procesos. Evalúa resultados, no comprensión. Pero lo que importa, a mi parecer, no es cuánto te demoras aprendiendo algo, sino qué tan profundo entiendes ese tema. La lentitud no es un defecto, para nada. Es una manera distinta de procesar el mundo. De hecho, personas creativas, empáticas, reflexivas, los grandes pensadores, artistas, científicos, fueron lentos para aprender, porque mientras los demás niños corrían hacia las respuestas, ellos se quedaban ahí parados, quietos, preguntándose el porqué de esto, el porqué de aquello. Ahí está el secreto. El que corre llega antes, claro, pero el que pregunta llega más lejos. Eso tiene que ver con la ciencia de aprender despacio. Nuestro cerebro necesita tiempo, no porque sea ineficiente para nada, sino porque así consolida el aprendizaje y la información de una mejor manera. Cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro crea conexiones entre neuronas, eso lo saben todos. Pero esas conexiones no se fortalecen de inmediato, requieren de repetición, descanso y emoción. El hipocampo, esa parte que guarda los recuerdos, solo consolida lo aprendido cuando dormimos o cuando repasamos sin presión. Por eso es que cuando estudiamos sin dormir no sirve de tanto, no sirve para nada, no es recomendable. Y por eso cuando nos estresamos, olvidamos. El estrés libera cortisol y el cortisol bloquea la memoria. ¿Ven la ironía? ¿Ven la ironía en el tema? Cuando más apurados estamos por aprender, menos aprendemos. Aprender despacio no solo es más humano, no solo es mejor, es mucho, pero mucho más efectivo. Quiero que hagan un ejercicio conmigo. Quiero que cierren los ojos un momento y si se sienten cómodos, piensen en algo que aprendieron con mucho esfuerzo. Algo que al principio tal vez les costó mucho, algo como un idioma, un instrumento, un concepto, un patrón, una contraseña, una frase, una herida emocional. ¿Cuánto tiempo les tomó realmente entenderlo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Días? Ahora piensen, ¿valió la pena el proceso? El aprendizaje lento tiene algo muy hermoso, algo muy hermoso.
cuando al fin entiendes, sientes que es tuyo, nadie te lo ha regalado, lo construiste paso a paso, eso es aprender con el alma. Eso es aprender con el alma. Les quiero comentar un poco de lo que son las trampas de la inmediatez. La sociedad, lamentablemente la sociedad hoy en día vive en un modo de esquidad. Tipo por así, saltando anuncios, videos, conversaciones, emociones. Queriendo resultados rápidos, dietas en 7 días, resultados en 30, felicidad inmediata. Esas personas deben saber que hay cosas que no se pueden acelerar, como lo es la madurez, la empatía, el conocimiento profundo, el amor. Hay personas que dicen, ya lo entendí, después de ver un simple video de 1 minuto en TikTok, Instagram. Y otras que leen un libro entero y aún dudan de sí, aún dudan de la información que recibieron. ¿Y saben qué? Yo prefiero a esas personas que dudan, porque dudar es pensar, y pensar toma tiempo. Eso tiene que ver con el poder de la pausa. Cuando pausamos, el cerebro conecta ideas. Cuando respiramos, el cuerpo recuerda. La pausa no es un vacío, es un espacio donde el conocimiento asienta. Por eso, en Japón existe el concepto de ma, M-A. El silencio entre 2 sonidos, el espacio entre 2 ideas. Sin el ma, no hay armonía, para nada. Es por eso que yo digo que el aprendizaje necesita su ma, necesita su tiempo, su espacio. Y no, para nada, no es que estemos estancados, para nada, es que estamos procesando. Y eso me alegra decir que eso también es avanzar. Les quiero hablar de una persona muy especial para mí. Les quiero contar una historia un poco inspiradora. Les voy a contar la historia de un pequeño estudiante llamado Tomás, que era pequeño. Tomás era un niño muy curioso, pero muy distraído. En la escuela lo etiquetaron como un niño lento, le costaba leer, escribir. Incluso había veces que lo hacían repetir exámenes. Pasaron los años y Tomás dejó de creer en sí mismo, hasta que un día vino una persona muy especial, un profesor el cual le dijo: oye, no te preocupes por la velocidad, preocúpate por entender el tema. Esas palabras, esa simple frase cambió su vida totalmente, lo cambió él. Hoy en día Tomás es un diseñador gráfico y dice que su lentitud le permitió ver lo que otros no veían. Mientras los demás pasaban por alto los detalles, él los estudiaba paso por paso. Y eso lo convirtió en su talento. Aprender lento le dio la mirada. Ese vendría a ser su don de él. A él le enseñaron algo muy bonito, el cómo resistir la presión. El resistir la presión no es fácil. Vivimos rodeados de ruido, de métricas, de expectativas. Pero hay estrategias. Una sería desconectarse totalmente, reducir el consumo de contenido superficial. Videos en TikTok, Instagram, Twitter, mensajes. Aprender por curiosidad, no por obligación. Otra sería aceptar que el tiempo que tú necesitas es el tiempo correcto. Otra, practicar la atención plena. Escuchar sin interrumpir, leer sin distraerte, observar sin mirar el reloj. Ya que el aprendizaje real ocurre cuando estás presente, no cuando estás apurado, no cuando estás apurado por irte. Aprender lento, a mi parecer es algo muy emocional. Cuando tú lees un libro, no solo estás aprendiendo una materia o una habilidad, aprendemos emociones. Aprendemos a perdonar, a dejar ir, a amar, a ponernos límites, barreras, tiempos, pausas. Y eso también toma tiempo. No existe para nada el superar en 2 días. No existe el sanar rápido, para nada. La mente y el corazón también aprenden lento, y eso está muy bien. A veces la vida te repite una lección hasta que la entiendes. No porque seas torpe, sino porque necesitas vivirla con más profundidad. Una vez dicho todo eso, daré cierre a mi charla, que tiene como título El arte de ir despacio. Quizás la gran enseñanza de esta era no sea cómo ir despacio, sino el cómo volver a ir a nuestro propio ritmo. Aprender lento no es fracasar, para nada. Es cuidar lo que estás construyendo, lo que fuiste construyendo a lo largo del camino. El aprendizaje lento crea raíces y debes saber que lo que tiene raíces permanece. Así que la próxima vez que sientas que vas lento, recuerda, no estás atrasado, estás profundizando. Y a veces lo más valioso no es llegar primero, sino entender el camino,
entender el por qué pasó esto, el por qué pasó lo otro. Sin nada más que decir, muchas gracias.